buenas tardes, mi nombre es Víctor Julio Warnes Molina y hoy les vengo a hablar sobre el origen del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación. Puede ser hablado, escrito o mediante señas. Es transmitido mediante la enculturación, la cual es un proceso de aprendizaje de valores, comportamientos y lenguaje de la cultura en que vivimos. Es estudiado por los antropólogos teniendo en cuenta su contexto social y cultural. Ok, tenemos los sistemas de comunicación. Los sistemas de llamada son sistemas vocales que constan de un número limitado de sonidos, que son respuestas a estímulos ambientales particulares. También tenemos el lenguaje de signos, en el cual se emplea un número limitado de unidades gestuales que responden o significan una palabra. También es utilizado en los primates para la comunicación. Ok, esto es empleado, el lenguaje de signos también se reconoce como lenguaje de signos americanos, el cual es empleado para personas que tienen trastornos auditivos, mientras que al momento de emplearlo en los primates generó que ellos pudieran aprender otra manera de comunicarse mediante las señas que representan palabras. Ok, entonces los simios pueden aprender a usar el lenguaje, aunque no lo hablen, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, en la cual tenemos una comparación entre el lenguaje y los sistemas de llamadas. Primero que todo tenemos el desplazamiento. El desplazamiento le permite al ser humano el poder recordar o ubicarse en otro sitio o poder hablar de algo que no está pasando. Ok, pero ¿qué pasa? En los primates eso no pasa así, debido a que ellos, su sonido o respuestas se da debido a estímulos. Es decir, si ellos tienen hambre, van a responder a ese estímulo, mientras que ellos no pueden responder a un estímulo que no esté pasando, ¿verdad? Entonces tenemos también lo que es la productividad. La productividad quiere decir el generar nuevas expresiones, ya sea palabras, sea cualquier cosa, pero eso solamente lo puede hacer el ser humano, debido a que los primates tienen un número limitado de respuestas, debido a que no pueden combinar palabras para formar una. Y por último tenemos lo que es la transmisión, el cual en el ser humano se ha venido desarrollando de generación en generación, lo cual le ha permitido seguir fortaleciendo la parte lingüística de todos los seres humanos. Mientras que en los primates, como ellos solamente se pueden relacionar con su especie, esto genera que no puedan aprender nuevas cosas, por lo cual tiende a pasar una transmisión poco visible. Ok, tenemos que el primer chimpancé en aprender el lenguaje de signos americano fue la chimpancé Woche, la cual aprendió alrededor de 100 palabras, lo cual fue enseñado por sus cuidadores, quienes tomaron como método el siempre comunicarse mediante signos o señas, ¿verdad? Lo cual generó en la chimpancé un aprendizaje como un aprendizaje en respuesta a lo que veía, ¿verdad?
Entonces también tenemos casos del chimpancé Lucy, la gorila Coco, que también pudieron aprender este lenguaje hasta llegar a 700 palabras o más, hasta llegar a la situación de poder expresar sentimientos, debido a que en algún caso uno de estos chimpancés pudo experimentar eso y se pudo eh, reflejar cómo ellos manifiestan un sentimiento. En este caso, como los chimpancés eh, sabían diferentes signos, es decir, diferentes palabras, con eso ellos pudieron expresar lo que sentían. Además, el ACL, el lenguaje de signos americano, se presenta mucho eh, en las personas, o la utilizan mucho las personas que sufren de trastornos auditivos. Ok, tenemos que el gen FOSS continúa acercando al ser humano hacia el origen del lenguaje. ¿Por qué pasa esto? Debido al descubrimiento de este gen en el ser humano, se pudo comprobar el por qué el ser humano habla y los chimpancés no. Aunque hay que tener en cuenta que el sistema eh, fisiológico de los chimpancés, en este caso el tracto, no es adecuado para el habla, ¿verdad? Entonces, el gen FOSP2 generó el poder explicar por qué se puede o se da el habla en el ser humano. Resulta y pasa que mediante un estudio que se le practicó a una familia en Reino Unido, se logró identificar que ellos portaban el gen FOSP2, pero con la particularidad que era una mutación que provenía de los chimpancés, lo cual le provocó déficit en el habla, generando esto que la mayoría de sus miembros perdieran la habilidad o la posibilidad de hablar. ¿Ok? Entonces, mediante ese estudio se logró identificar que el ser humano eh, tiene una mutación compatible de este gen, lo que generó que pudiera desarrollar habilidades lingüísticas. De este modo se aclara el por qué el ser humano habla y los chimpancés no. Entonces es bastante llamativo este tema porque interfiere mucho la genética, debido a que desde el descubrimiento de este gen se han realizado diferentes estudios para poder identificar cuál es la razón de de este tema que es relacionado por miles de años, debido a que el lenguaje tiene más de 150 millones de años. Entonces es bastante llamativo el saber el por qué se da. Entonces pasamos a las conclusiones. En sí, bueno, esta investigación generó como una necesidad de saber como el por qué se da el lenguaje en el ser humano, debido a que, por ejemplo, siempre se ha relacionado que nosotros venimos del o provenimos del homo sapiens o del chimpancé o de un chimpancé, un gorila, ¿verdad? Entonces tenemos primero que los seres humanos todavía usamos la comunicación no verbal, es decir, utilizamos por momentos lo que es el lenguaje de signos, representado también por gestos, posturas, movimiento de las manos. Y entonces también podemos decir que el lenguaje ha sido una gran herramienta para el ser humano para poder desarrollarse y poder afrontar diversas situaciones en el mundo, ¿verdad? Debido a que posee la capacidad de poder responder a estímulos que pudieron ser
realizados en el momento o que ya fueron hechos, ¿verdad? Y por último tenemos que gracias a la mutación del gen FOXP2 se puede concluir que el ser humano puede hablar debido a que este gen le permitió esa habilidad, lo cual no pasa en los diferentes primates o diferentes animales del mundo.